a mi vida con mis padres. Claro, adelante, con confianza. Mi mamá era una persona que, igual que mi padre, no estudiaron, no tuvieron oportunidad, eran otros tiempos, pero una de las personas que me impulsó enormemente fue mi mamá. Y es la típica caricatura de hoy en donde en el pasado los padres te sentaban a su lado con una chancla en la mesa y te hacían repetir las tablas y te hacían repetir los quebrados y qué sé yo. El tiempo rebasé a mi mamá porque regresé a la secundaria y ella no me pudo ayudar por sus escasos conocimientos. Pero aún así ella me motivaba a seguir aplicándome y seguir forjándome como persona. Mi papá fue diferente. Él tampoco estudió, pero él era un intelectual, porque a pesar de que no estudió, era un hombre intelectual. A él nunca lo veías sin leer, siempre leía, cualquier cosa que llegaba a sus manos la leía. Y algo que me ayudó mucho de él es que a él le gustaban mucho los editoriales de los periódicos. En aquellos años los periódicos Ok. circulaban ahora, siempre había un editorial y a él le gustaba el Universal. Y entonces recuerdo, si fue ayer, que me llevaba a la terraza de la casa y me decía, siéntate acá, y me sentaba con él, me daba el periódico y me decía, léeme el editorial. Y leer un editorial de los años 70, 80 era una verdadera proeza, porque no eran editoriales de una columna, como ahora se acostumbra, no era casi Claro. de una hoja. Y no solamente era leer, porque después hacíamos un análisis crítico de lo que acabamos de leer. Entonces, eso fue lo que me fue impulsando y me empecé a dar cuenta de la importancia de tener una misión de vida. Luego, después, ya creciendo con el tiempo, escuché una pequeña historia que me voy a permitir contar, y que forma parte de, que forma una de las partes más importantes de mi misión de vida. La Por historia es muy supuesto. sencilla, muy sencilla. Y bueno, todos conocemos el personaje de quien voy a hablar y de quien leí esto. Dice que cuando, cuando John Lennon era un niño, Beatles, si recuerdan a John Lennon, obviamente. Por Cuando, supuesto que sí. Claro que dice, sí. dice que cuando John Lennon era un niño muy pequeño, su mamá, que se llamaba Julia, le dijo, oye John, el propósito de esta vida es ser feliz. Y entonces John fue al colegio y en el colegio la maestra les pidió a los alumnos que hicieran un ensayo breve sobre cómo o lo que querían ser ellos de mayores. Entonces todos los niños del grupo empezaron a escribir hojas de cómo se veían como mayores. Pero John solamente puso una frase y puso ser feliz. Y entonces cuando la maestra regresó a los trabajos, a todos los felicitó, menos a John, y le dijo, oye John, ¿sabes algo? Dice, tú no entiendes nada del trabajo. Y yo contestó, no, maestro, la que no entiende nada de la vida es usted. Wow. ¿A qué voy? A que la misión en mi caso muy particular es ser feliz. O sea, a lo mejor para otros la misión de vida es generar recursos, generar propiedades, riquezas, bueno, un sinfín de cosas efímeras y que finalmente cuando vamos de este mundo se van a quedar. Pero la misión de vida en mi caso es ser feliz. Y esa felicidad la he construido a partir del estudio, del prepararme siempre, de estar al corriente con estas tecnologías que hoy avanzan muy rápido. Eh, implica tener una unidad familiar, implica tener una guía espiritual, ser una persona de valores, de trabajo, etcétera. Eh, y muchas otras cosas que sostienen ese perfil de misión. Pero básicamente esta es mi misión, ser feliz. Y parte de esta misión es que también mi familia sea feliz, que mis Por hijos sean felices, supuesto. mis 3 hijos que sean felices con sus parejas y que mis nietas, que ahora son pequeñas, sean felices. Cuando yo sepa que mi heredad y mis descendientes son felices, creo que mi misión de vida se habrá cumplido. Y creo que hasta ahora, pues no voy por mal camino, ¿verdad? Pero bueno, eso está sustentado por muchas cosas, ¿no?
dedicación, trabajo, esmero, mi esposa, el trabajo en familia, etcétera. Pero bueno, básicamente es mi misión, es ser feliz, más que otra cosa. Claro. De hecho, Mario, me gusta mucho lo que acabas de compartir. Y de hecho es una gran aportación y un gran consejo para pues todos los que miran nuestra transmisión, porque hablabas acerca de que cada uno de nosotros vamos a darle un título a nuestra propia misión de vida. En tu caso decías que la felicidad, pero esa felicidad incluye pues una preparación, un trabajo, la educación, el trabajar con todos los detalles, los cuales a ti, en lo personal, pues te gustan. Y en la trayectoria de toda tu vida, pues los estuviste desarrollando. A lo mejor muchas personas, las cuales están conectadas el día de hoy a esta transmisión, quizás no conocen con profundidad a Mario, pero Mario, él pues es licenciado en biología por la UNAM y actualmente pues es igual emprendedor por hace muchísimos años, es casado, lo dijo, tiene hijos, esposa y ahora nietos, ¿verdad? Y a mí me gustó muchísimo, Mario, esto que acabas de comentar. Y creo que esto va dirigido para toda nuestra comunidad y para ti que tú estás mirando esta transmisión. La misión de vida de cada una de las personas va a ser completamente distinta. La gran diferencia es qué tanto nos da felicidad, como dice Mario, para poder trabajar en esta trayectoria. Y Mario, una pregunta, y esta es una pregunta que me gustaría que le diéramos respuesta a todos los invitados que están mirando esta transmisión. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que quizás atraviesa una situación difícil o algo similar quizás a un recuerdo tuyo que nos platicabas acerca de la infancia en la que ellos viven y de qué manera la podrían afrontar? Bueno, mira, a lo largo de mi vida he tenido muchas situaciones complicadas, pero siempre he tenido el apoyo de mi esposa. Mis padres, desafortunadamente, se fueron muy jóvenes. Mi mamá tuvo una muerte muy prematura, muy joven se fue, y entonces no tuve el privilegio de enseñarle, y yo construí a través de la seguridad que ella me dio. No pude, no tuve la oportunidad, porque cuando falleció yo estaba terminando la universidad, entonces no tuve tiempo de darle a ella lo que ella merecía. Luego mi padre también murió de manera festiva, súbitamente. Fue algo muy doloroso para nosotros porque no fue una muerte anunciada, a diferencia de Gabriel García. Él se fue de inmediato. Entonces, él sí me vio siendo padre, etcétera. Pero bueno, esos fueron dos pruebas muy complejas para mí, porque tuve por un duelo que no fue infinito, pero que sí fue muy doloroso de superar. Y después vino la aceptación de, sin preguntar por qué y lo que fue, porque creo que a veces nuestra misión termina en algún momento y el momento en que termina es cuando nos vamos de la tierra. Eso fue una prueba muy difícil y lo supe asimilar. A veces cuando se va de nuestras vidas, pasamos por un luto que a veces lo alargamos por meses o a veces por años y descuidamos muchos aspectos de nuestra existencia. Entonces sí, la muerte es dolorosa, pero tenemos que terminar pronto con esa situación de luto y de aceptación para poder continuar, porque si nos quedamos en ese punto no podemos avanzar. Esa fue algo que me hizo forjar mi misión. La otra fue que, te recuerdo cuando terminé la universidad, eran épocas muy difíciles para México y me quedé Ok, sin trabajo. ¿por qué? Me quedé sin trabajo. En aquellos años el presidente Miguel de las Mentiras, perdón, Miguel de la Madrid, perdón. Y entonces estábamos en una situación muy vulnerable económicamente. No había empleo, recién egresado de la universidad, menos iniciamos. Encontré un trabajo, al poco tiempo se cerró la empresa por cuestiones de quiebre,
la misma situación que viste en mi país, y me